Vamos a crear la tabla de distribución de frecuencia. Para crear la tabla necesitamos conocer el valor de n, el valor máximo y el valor mínimo de los datos que nos han entregado. En este caso nuestro valor de n es de 198. Vamos a encontrar el valor de k en base a la fórmula de k igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. Nos vamos a las funciones y vamos a buscar el logaritmo base 10 para encontrar el valor de n. Entonces mi logaritmo de n es de 2.29. Luego ese valor lo tengo que multiplicar por 3.32 de acuerdo a la constante que nos da la fórmula. Después de multiplicarlo vamos a terminar con la fórmula sumándole el valor de 1, y de esa manera sería tomar este valor, vamos a repetirlo, tomamos este valor y le sumamos el valor de 1. De esa manera me dice que el valor de k es de 8.6, significa que el valor puede ser 8 o puede ser 9. Para este caso lo vamos a tomar como el valor de 8. Esa sería mi respuesta para el valor de k, pero recuerde, pudo haber sido el valor de 9. Eso lo deciden ustedes. Luego encontramos el valor de IC, y para encontrar el valor de IC vamos a obtenerlo de la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, y ese resultado lo vamos a dividir entre el valor de k. Nos da 8.3, significa que el valor de IC puede ser 8 o puede ser 9. Repito, es una decisión que ustedes tienen que tomar. Yo voy a tomar el valor de 9. Ese sería mi valor de IC. Entonces nos venimos para las clases, y de acuerdo a las clases dice el valor de k que nosotros vamos a tener 8 clases. Entonces marcamos las 8 posiciones en las que van a estar mis clases. El límite inferior puede comenzar con el valor mínimo. Para el límite superior vamos a crear la siguiente fórmula en la que vamos a decir que el límite inferior le vamos a sumar el valor de IC y le vamos a restar el valor de 1 para que nos dé la posición de los valores en la fórmula. Pero en esta fórmula recordemos que el valor de IC está relativo, tenemos que dejarlo absoluto. Para que quede absoluto tenemos que agregarle el símbolo de dólar antes de la fila y antes de la columna, y de esa manera vamos a tener el valor absoluto de IC. Luego para el límite inferior de la segunda clase sumamos el valor de S, el valor de 1, y de esa manera obtendríamos nuestro límite inferior de la segunda clase. Luego copiamos las fórmulas hacia las 8 clases, lo mismo con el límite superior, y de esa manera obtendríamos de manera automática toda la distribución de las clases de la clase 1 a la 8. La pregunta que nos haríamos es: ¿el valor mínimo está incluido entre el límite inferior y el límite superior de la primera clase? Sí, es 12. ¿El valor máximo 79 está incluido en la última clase entre 75 y 83? Sí, está incluido. Una vez tenemos las clases, tenemos que pasar a crear la frecuencia absoluta. Para crear la frecuencia absoluta lo hacemos ingresando a la ficha datos y encontrando la opción análisis de datos. Si la opción de análisis de datos no está disponible, nos vamos a archivos, buscamos opciones, y en opciones buscamos complementos, y con los complementos nos vamos a complementos de Excel, le damos al botón ir, y ahí debe de aparecer marcadas las opciones de herramientas para análisis y herramientas para análisis Visual Basic. Al darle a aceptar tiene que aparecer análisis de datos en la ficha datos. Le damos clic al análisis de datos, y al aparecer el análisis de datos encontramos la opción histograma. Seleccionamos histograma, le damos a aceptar y vamos a seleccionar nuestro rango de entrada. Nuestro rango de entrada serían todos los datos que están incluidos en la muestra que nos dieron. Los marcamos todos incluyendo la etiqueta, y luego me piden el rango de clases. Para el rango de clases tengo que marcar el límite superior, únicamente la columna del límite superior incluyendo la etiqueta. Luego le digo que incluí los rótulos y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, en una nueva hoja me crea la tabla de frecuencia absoluta. Para verificar que está correcta, la sumamos y el resultado me tiene que dar el mismo valor de n, que sería 198, y el valor de n que nos habían dado era 198. De esa manera comprobamos que estamos bien con nuestra frecuencia absoluta. Ahora yo necesito tener acá el límite inferior de mis clases, y para eso vamos a insertar una columna y nos vamos a ir a copiar la columna de LI para poderlos tener juntos.
Así es que copiamos en nuestra nueva hoja nuestra columna de límite inferior, y así tengo el límite inferior, límite superior y las frecuencias. Me piden calcular la media aritmética de la serie agrupada. Si me piden calcular la media, tengo que recordar que la fórmula es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por el punto medio dividido entre n. Entonces yo necesito acá tener una nueva columna, que sería la de punto medio. El punto medio se calcula en base a la fórmula de límite inferior. Vamos a sumar el límite inferior más el límite superior, y todo eso lo vamos a dividir entre 2. De esa manera vamos a obtener el punto medio de la primera clase. Copiamos la fórmula y obtenemos el punto medio de todas las clases. Luego, la fórmula de la media aritmética dice que debo de encontrar la frecuencia absoluta de la primera clase multiplicado por el punto medio. Entonces, para eso nos vamos a la primera clase y vamos a encontrar el resultado de la frecuencia absoluta multiplicado por el punto medio. Ese resultado es el de la primera clase. Le voy a copiar la fórmula y voy a tener la multiplicación por cada una de las clases. Luego voy a generar la sumatoria de esos datos y voy a obtener la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por el punto medio de cada una de las clases. Esa es otra respuesta. Significa que para encontrar la media, lo único que tengo que hacer en este momento es hacer la siguiente fórmula. Tengo que dividir el valor de la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por el punto medio, y lo voy a dividir entre el valor de n, que es 198. Eso me da como resultado 37.09. Esa es la media aritmética de la serie agrupada de estos datos que me han dado. La media está ubicada en la tercera clase. Así que ahí tengo el resultado de la media aritmética y un recordatorio de cómo se calcula la tabla de distribución de frecuencias.